¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Muchas gracias por acompañarnos en este segmento de información útil en el que tratamos de hacer acopio de información importante, sólida, para que de esa manera tengamos más elementos para una mayor comprensión y entendimiento de lo que sucede en nuestro entorno. Las personas de la tercera edad fueron las que tuvieron una mayor participación porcentual en los pasados comicios del domingo 2 de junio del 2024, con un alza del 3% con respecto a los comicios del 2018, al mismo tiempo que se observó una sensible caída de por lo menos 4 puntos porcentuales en la presencia de los jóvenes de 18 y 19 años en las urnas. Esto revela el estudio muestral de participación ciudadana, proceso electoral concurrente 2023-2024, que presentó el lunes 9 de diciembre del 2024 la Comisión de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral. Datos muy importantes para saber cómo evoluciona la cultura político-electoral en nuestro país. Resulta que los segmentos de votantes potenciales más fieles a Morena y al proyecto de la Cuarta Transformación, de los segmentos de edad de entre 60 y 74 años, representan en este momento un potencial de 19 millones de personas con credencial de elector vigente. El Instituto Nacional Electoral informó que con una lista nominal de electores de 98.3 millones de potenciales sufragantes, el domingo 2 de junio del 2024 se registró oficialmente una participación promedio del 59.8% a nivel nacional, una disminución del 3.6% con respecto a los comicios del 2018, cuando fueron a las urnas el 63.4% de los ciudadanos que tenían credencial para votar vigente. El estudio muestral de participación ciudadana 2024 refleja también que el voto de las mujeres sigue siendo determinante en los comicios, pues además de que son mayoría en la lista nominal de electores, en los comicios del 2018, su presencia en las urnas fue de 10.2% más alta que la de los varones, y en las elecciones federales del 2024, la supremacía del sufragio femenino fue del 9.5%. Sin embargo, hay algo que tenemos que observar con mucho cuidado y es lo referente al voto de los jóvenes. El estudio presentado el lunes 9 de diciembre del 2024 por el Instituto Nacional Electoral refleja que hubo una caída sensible en la presencia del voto joven entre 2018 y 2024. Los muchachos que votaron por primera ocasión en 2018 representaron el 64.7%, mientras que en el 2024 ese porcentaje bajó al 61.6% en el segmento de jóvenes de 18 años de edad. También es importante observar que los niveles de abstencionismo aumentaron en los segmentos de personas de entre 20 y 29 años de edad. Vemos en la diapositiva número 5 ilustrada esta comparación entre las elecciones federales del 2018 y las elecciones federales del 2024. Usted podrá notar que en el segmento de muchachos de 18 años, los que por primera vez votaron en el 2018, participaron entonces el 64.7%. Sin embargo, ve usted a la derecha, en la misma línea del segmento de edad de 18 años en los comicios del 2024, ese porcentaje del 64.7% baja al 61.6%. Es un caso verdaderamente notable. También es importante observar, por ejemplo, que en el segmento de jóvenes de 30 a 34 años de edad, de 30 a 34 años de edad, la participación fue del 58.1% en el 18
y disminuyó al 52.1% en el 2024. Y un caso que llama la atención, es el caso del incremento del abstencionismo en dos segmentos de jóvenes muy importantes. Usted vea en el renglón que se refiere a los jóvenes de 20 a 24 años en el 2018 y notará que el abstencionismo en ese segmento de jóvenes de 20 a 24 años fue del 47% en el 2018. Sin embargo, en el 2024 aumentó al 51.5%. Y después lo mismo observamos en el segmento de jóvenes de 25 a 29 años, en donde el abstencionismo aumentó del 47.2% al 52.6%. Fue muy ilustrativo el descenso de la participación de jóvenes entre 20 y 29 años, porque los índices de abstencionismo aumentaron de 47 a 51 y de 47 a 52%. Y el segmento con una mayor participación en el caso de los jóvenes de 30 a 34 años, aunque en el 2018 tuvo una participación del 58.1%, bajó al 52.1% en el 2024. Si usted observa, es el segmento donde la disminución de la participación de los jóvenes fue más sensible, del 58 al 52% en el segmento de jóvenes de 30 a 34 años de edad. Habría que poner mucha atención cuáles son las razones para que esto haya sucedido, para que se haya incrementado el abstencionismo en los segmentos de 20 a 29 años y para que haya bajado la votación en el segmento de 30 a 34 años. Esto es muy ilustrativo si hacemos la comparación entre los comicios federales del 2018 y del 2024. La fuente para esta comparación son los estudios muestrales de participación ciudadana, procesos electorales concurrentes de 2017, 2018 y de 2023, 2024. Pero también si usted observa las dos columnas, se dará cuenta de otro dato muy significativo. El descenso de la participación en todos los segmentos de edad de 18 a 49 años, en todos hubo un descenso de participación entre el 2018 y el 2024. Cualquiera que usted observe puede tomar el de 45 a 49 años, a 45 a 49 años de edad y verá que bajó la participación del 67.7% al 64.2%. Habría que analizar con detalle qué fue lo que sucedió ahí, aunque también acabamos de mencionar que la participación entre los dos procesos también tuvo un descenso sensible. Los comicios del 2018 fue a las urnas el 63.4% de los ciudadanos que tenían credencial de elector y en los comicios del 2024 solamente acudió a las urnas el 59.8%. ¿Y qué más está sucediendo con el voto? Bueno, en general, como lo vimos, es notorio el descenso de votación en prácticamente todos los segmentos de 18 a 49 años y el descenso muy sensible de 6% en el caso particular de los muchachos de 30 a 34 años de edad. Y nos vamos a la diapositiva número 7, porque aquí vemos ilustrado qué es lo que eso representa en números absolutos. Tenemos en la pantalla los números del padrón electoral y de la lista nominal correspondientes al corte del 5 de diciembre del 2024. Lo que corresponde a la lista nominal de electores son los renglones que están en color morado. Esos, digamos, los renglones que están en color morado representan los números absolutos de las personas que tienen ya su credencial de elector para votar. Y usted podrá notar que en ese segmento de jóvenes de 30 a 34 años de edad, donde se dio una caída de 6% en la participación en los comicios del 2024, ese segmento representa 10.711.483 personas. Y después, cuando vemos cómo se incrementó el abstencionismo
En el segmento de jóvenes de 20 a 29 años de edad, usted recordará lo que acabamos de ver, entre 20 y 29 años de edad, hubo un incremento del 51, del 47 al 51 y al 52% de abstencionismo en ese segmento de jóvenes de 20 a 29 años de edad, que en esta diapositiva número 7 vemos que en conjunto representan poco más de 22 millones de personas que en este momento tienen, perdón, 10 millones en el segmento de 25 a 29 y 11 millones en el segmento de 20 a 24, y estamos hablando de un total de 21, casi 22 millones de jóvenes entre 20 y 29 años de edad, en donde se vio este sensible incremento en el abstencionismo del 47% al 51 y 52% entre los comicios del 2018 y del 2024. Vemos en esta diapositiva número 7 también que la lista que estamos tomando como referencia es de 98.290.618 personas con corte al 5 de diciembre del 2024. Esto nada más para que usted tenga una referencia del volumen de votos potenciales que representan estos dos segmentos que estamos destacando. De 30 a 34 años, donde hubo una caída de participación del 6%, y de 20 a 29 años, en donde el abstencionismo aumentó del 47 al 51 y 52%. El voto de las personas de la tercera edad fue el que tuvo las calificaciones más relevantes en las pasadas elecciones del domingo 2 de junio del 2024. El segmento de personas entre los 60 y los 74 años de edad tuvo una participación promedio del 75%, muy por encima del 72% registrado en ese mismo segmento de edad en los comicios del 2018. Pero en contraste, fue el segmento de edad de las personas de 85 años y más el que tuvo el más significativo incremento del abstencionismo, con un porcentaje del 55.4%. Es decir, ese segmento tuvo un incremento en el abstencionismo, pero a pesar de ese registro de abstencionistas, el porcentaje de personas de 85 años y más que acudió a las urnas estuvo por encima de la concurrencia del 2018, pues aumentó del 39 al 44%. Es decir, aunque este segmento fue el que en los comicios del pasado mes de junio tuvo el porcentaje más alto de abstencionismo, aún así tuvo un incremento del 39 al 44% en la participación de personas de 85 años y más. Algo que sin duda es notable por una razón muy importante. Usted sabe lo difícil que resulta para las personas de 85 años moverse para votar o pedir que alguien vaya por su voto a sus domicilios, como lo hace el INE en el caso de las personas que están incapacitadas para ir a las urnas. Pero de cualquier manera, aunque el porcentaje de abstencionismo en este segmento fue el más alto de los comicios, aún así, entre el 2018 y el 2024 hubo un incremento de participación de los ancianitos de 85 años y más del 39.2% al 44.6%, algo que les aplaudimos porque sabemos lo complicado que es para ellos participar en una edad en la que ya les resulta muy complicado desplazarse. Y vemos en la diapositiva número 9 el comparativo de los segmentos de edad de 50 a 85 años y más. Usted notará, por ejemplo, que con respecto a la votación del 2018, en los segmentos de 65 a 69 años y de 70 a 74 años, el incremento fue muy notable y además es un porcentaje de participación altísimo. Las personas de la tercera edad pusieron el ejemplo en los pasados comicios. Vea usted, en el segmento de 60 a 64 años, votó el 73.1% en ese segmento. En el segmento de personas de 65 a 69 años, votó el 76.6%.
Y en el segmento de personas de 70 a 74 años, votó el 75.5%. Y no se quedan atrás los votantes del segmento de 75 a 79 años con el 71.6%. Aquí es donde vemos gráficamente cómo ese segmento de personas de la tercera edad fueron muy significativos en los pasados comicios. ¿Por qué? Porque presentan los porcentajes más altos de participación. Usted recordará que en los comicios del 2 de junio del 24, cuando llegamos a las urnas, los primeritos que ya estaban formados ahí eran las personas de la tercera edad que fueron a depositar su voto muy temprano. Entonces, en estos segmentos fue donde sí hubo más incremento, porque vemos, por ejemplo, en 60 a 64 años aumentó del 72.8% al 73.1%. En el segmento de 65 a 69 años subió del 73.3 al 76.6%. En el segmento de edad de 70 a 74, aquí subió del 72.1 al 75.5%, como lo vemos en esta diapositiva 9. Y en el segmento de 75 a 79 años de edad, subió la votación de 67.3 a 71.6. Y como les decía hace un momento, en este segmento de las personas adultos mayores de 85 años y más, a quienes les aplaudimos su participación en los comicios, hubo un incremento en la participación del 39.2% al 44.6%. A pesar de eso, en términos porcentuales de el índice de abstencionismo, este fue también desafortunadamente el segmento donde menos personas votaron, a pesar de que se haya incrementado el porcentaje de votación del 39.2 al 44.6. Este fue el segmento con más abstencionismo, con el 55.4%. Vimos en la diapositiva número 5, vimos que el porcentaje más alto de abstencionismo en la diapositiva número 5 fue el 52.6% del segmento de jóvenes entre 25 y 29 años. Y ese porcentaje, pues y evidentemente está lejos del 55.4% de abstencionismo en el segmento de 85 años y más. Pero de cualquier manera, queda muy gráficamente ilustrado en la diapositiva número 9 que la participación de las personas de la tercera edad de 59 para arriba fueron los segmentos de población que más entusiastamente acudieron a las urnas el pasado domingo 2 de junio del 2024. Los segmentos de votantes más fieles a Morena, usted lo sabe y yo lo sé, los votantes potenciales más fieles a Morena y al proyecto de la Cuarta Transformación, las personas de 60 y mayores representan en este momento un potencial de 19 millones de personas con credencial de elector vigente registrados en la lista nominal de electores del país. Y vamos a la diapositiva número 11 para que ustedes lo vean gráficamente. Esta es la lista nominal de electores con corte al 5 de diciembre del 2024, una lista nominal que tiene 98 millones de potenciales votantes. En esta lista nominal ya actualizada, como ustedes ven, los dos renglones en morado son los que representan la lista nominal. Los renglones en color rosa representan el padrón electoral, pero la lista nominal es lo más importante porque en la lista nominal están los que ya tienen su credencial vigente en la mano. Esos que ya tienen su credencial vigente, a diferencia de los que están en el padrón electoral, muchos solicitan su credencial y no la recogen, pero los que sí la recogen ya aparecen registrados en la lista nominal. Entonces, en este segmento de 65 años o más, hay 13 millones de personas y en el segmento de 60 a 64 años hay casi 6 millones de personas. Por lo tanto, estamos hablando prácticamente de 19 millones de votantes potenciales de la tercera edad, que son el segmento que apoya con más firmeza al gobierno de la Cuarta Transformación.
Y ahí vemos, por ejemplo, que el segmento de 55 a 59 años tiene casi 7 millones de votantes, el de 50 a 54 tiene 8.200.000 votantes, pero el segmento de 60 y más es el segmento que se distinguió en los pasados comicios con la participación más alta, fue una participación en promedio del 75%. Y este segmento, en este momento, de acuerdo con la lista nominal actual, representa 19 millones de personas que pueden acudir a las urnas. ¿Y qué pasa con la presencia femenina? Esto también es muy interesante, porque el voto de las mujeres en los dos más recientes procesos electorales federales ha sido determinante, pues ellas tienen una clara supremacía en la lista nominal de electores del país. En el 2018 las mujeres representaban el 51.8% de la lista nominal de electores contra el 48.1% de los hombres. Pero esa proporción se amplió para los comicios del 2024 al 52.01 de mujeres por el 47.99% de varones. Y lo vemos en la diapositiva número 13. Aquí está la representación de cómo estaba la lista nominal de electores para los comicios del 2018, los que se realizaron el 1 de julio del 2018. Aquí ve usted que en esa lista nominal había un 51.9% de mujeres y un 48.1% de hombres. En números absolutos, 46 millones de mujeres por 42 millones de varones que tenían en su momento su credencial de elector para acudir a las urnas en los comicios del 2018. 51.9 contra 48.1. Pero nos vamos a la diapositiva 14, que es la que está actualizada hasta el 5 de diciembre del 2024, y ahí vemos que ya el porcentaje de mujeres ya aumentó en la lista nominal de electores. Ya son el 52.01% contra el 47.99% de los varones. Es decir, las mujeres incrementaron su presencia en la lista nominal más o menos en un 1%, que un 1%, pues si hablamos de 98 millones, estamos hablando de 980.000 personas más. Un 1% es una cantidad enorme en una lista nominal de 98 millones, son como 980.000 personas más, 980.000 mujeres más que varones en la lista nominal de electores. Vamos adelante. En las elecciones del 2024, las mujeres tuvieron una participación más alta que los hombres, con un 64.3%, cifra mayor en 9.5 puntos porcentuales a la presencia de los varones que estuvieron en las urnas en una proporción del 54.8%. Es decir, en los pasados comicios de junio, hubo un 9.5% más de votos de mujeres que de varones. Sin embargo, eso fue en los comicios del 2024. Sin embargo, en 2024 la asistencia a las urnas disminuyó en ambos géneros con respecto a lo que se alcanzó en los comicios del 2018. ¿Por qué? Porque en el 2018 votó en la elección federal, votó el 63.4% y en los comicios del pasado domingo 2 de junio acudió solamente el 59.8% de los ciudadanos que tenían credencial de elector. Esto según datos del estudio muestral de participación ciudadana correspondiente al proceso electoral del 2024 comparado con los resultados del proceso electoral del 2018. Si se analiza por separado la conformación de los grupos de votantes y no votantes en las elecciones del 2018, según variable de sexo, observamos que las mujeres tuvieron una participación de 10.2%, es decir, 10.2% más mujeres votaron en el 2018 sobre el 9.5% de más mujeres que votaron en el 2024. Pero de cualquier manera, la diferencia es muy pequeña, pero significa que hay entre un 9 y un 10% en promedio
de más votos de mujeres en las urnas. Por eso es un dato que es muy importante tomar en cuenta. Fíjese usted, ahorita tenemos presidenta de la República. Sabemos que muchas niñas y adolescentes ven a la presidenta y se reflejan en ella, se sienten orgullosas de que haya una mujer presidenta. No tenga usted duda que si en los comicios del 2018 votó un 10,2% más mujeres que hombres y en el 2024 votó un 9,5% más mujeres que hombres, no le extrañe que en las elecciones próximas, bien sean las del 2027 o las del 2030, el porcentaje de voto mayoritario de mujeres aumente por encima del 10%. Y no le extrañe a usted que pueda llegar a ser del 13, 14 o 15% más, lo que significa que el voto de las mujeres será muy importante, casi determinante en los futuros comicios que se realicen en nuestro país. En la diapositiva número 16 vemos ilustrado la participación de las mujeres en los comicios del 2018, donde le decíamos a usted que hubo una diferencia en favor del voto femenino de 10,2%. Ahí vemos que votaron el 55,1% de mujeres por el 44,9% de voto de varones. Y hay otros datos que complementan el estudio del INE. Este estudio señala que la participación en las secciones urbanas, o sea, las casillas que se ubicaron en zonas urbanas, la participación fue del 60%. Y en las casillas que se instalaron en zonas rurales fue del 60,3%. Es decir, un comportamiento similar de los votantes tanto en el área rural como en el área urbana. También se observó mayor asistencia a las urnas por parte de las mujeres, tanto en la zona rural como en zonas urbanas. En el análisis a nivel de entidades federativas, el documento agrega que se observó mayor asistencia a las urnas, escuche usted, en Yucatán, donde votó el 71,4% en Yucatán. En Tlaxcala votó el 70,7% de las personas y en la Ciudad de México fueron a las urnas el 69,4% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal. Mientras que los menores porcentajes de participación se dieron en Baja California, donde solo participaron 47 de cada 100 ciudadanos. En Sonora votó el 49,4%, en Chihuahua el 52%, en Baja California Sur el 53% y en Durango el 53,8%. Mientras tanto, en algunas entidades en las que hubo elección de gobernador o de jefe de gobierno, como fue el caso de Yucatán, Puebla, Chiapas, Morelos y Ciudad de México, en esas entidades los porcentajes de participación fueron superiores al porcentaje de votación nacional promedio, es decir, la votación en esas entidades estuvo por encima del 59,8%, mientras que en Tabasco, Veracruz y Jalisco, Tabasco, Veracruz, Jalisco y Guanajuato se obtuvieron porcentajes menores al promedio nacional. Esto es lo que dice el Instituto Nacional Electoral. En esas entidades, donde se eligió gobernador y jefe de gobierno, también prevaleció una mayor participación femenina, siendo Guanajuato donde se presentó la más alta diferencia entre mujeres y varones, con un 12,6% favorable a las mujeres y la mínima diferencia entre mujeres y varones, pero favorable a mujeres de cualquier manera, fue el 5,8% en Chiapas. Usted sabe que en Guanajuato se eligió a una gobernadora. El porcentaje de diferencia en favor de las mujeres, en favor del voto femenino, como le decíamos, fue arribita del 9%, pero en el caso de Guanajuato superó el 12,6%. En cuanto a los distritos electorales federales, donde se eligieron diputados por el principio de mayoría relativa, la mayor asistencia a las urnas ocurrió en el Distrito 2 con cabecera en Progreso, Yucatán, mientras que la menor participación en la elección de diputados federales fue en el Distrito 2 de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y con esto concluimos hoy. Puntos y comas. Gracias por su atención. Buenas noches y descansen.